El director general de TikTok enfrentó hoy una dura audiencia inusual incluso frente a un comité del Congreso. Tenemos a Alberto Schafferners, experto en redes sociales. Lo tenemos en línea. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo nuevamente. Cómo no, también aquí continúo con Marcel, porque a ver si nos da tiempo a volver al tema de Santi. ¿Qué le pareció la audiencia? Vamos a escuchar un momentito el encuentro con un congresista demócrata, por cierto. Adelante. Committed to be very transparent with our users about what we collect. I don't believe what we collect is more than most players in the industry. My problem here is you're trying to give the impression that you're going to move away from Beijing and the Communist Party. You're trying to give the impression that you're a good actor. But the commitments that we would seek to achieve those goals are not being made today. They're just not being made. You're going to continue to gather data, you're going to continue to sell data, you're going to continue to do all these things and continue to be under the aegis of the Communist Party through your organization that owns you. Alberto, ¿convenció el director general ejecutivo de TikTok o no? Pero ¿cómo puede convencer a alguien a una audiencia que más bien parece un tribunal de la Inquisición si ni siquiera lo dejaron hablar? Es decir, esto fue más un acto multitudinario de condena, bastante, digamos, previamente preparado que una audiencia para entender de qué se tratan las políticas que está adelantando TikTok. Francamente, me pareció increíble lo que se vio el día de hoy, fuera de todo. Usted defiende a TikTok, ¿no? Yo no defiendo a TikTok, yo defiendo la libertad de expresión y el derecho que tiene el pueblo norteamericano y el pueblo del mundo en general a dos cosas. Primero, a hacer llegar sus voces a quien les parezca, a tener canales de comunicación. Y segundo, a enterarse de la mejor manera que les parece de las cosas que ocurren en el mundo. Y TikTok es una plataforma más que permite hacer eso. Por otro lado, no escuché ninguna evidencia y no he visto yo ninguna evidencia de que exista esta relación perniciosa, malévola del Partido Comunista Chino haciendo escuchas y controlando la data que TikTok maneja. Y esto no es una defensa del Partido Comunista Chino, que todos sabemos que es uno de los más visibles violadores de los principios de libertad de expresión en el mundo y un pobre ejemplo de lo que puede ser una sociedad y un sistema político. Alberto, me disculpa porque no era la intención cuando dejé a Marcel aquí, pero Marcel veo que está haciendo gestos de inconformidad con su declaración. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, creo que esas dos razones no tienen mérito y tal vez es por falta de conocer cómo funciona un sistema comunista. Primero que todo, en cuanto a la libertad de expresión, en Estados Unidos no se está frenando la libertad de expresión absolutamente de nadie. Existen 20.000 canales y vehículos por medio del cual los americanos se pueden expresar. No necesitan a TikTok para poder expresarse. Y mucho menos el nivel de debate político no es una plataforma específicamente conocida por ser un área de debate político o de ideas, sino más bien de entretenimiento. Pero segundo, si lo que vamos a hablar es de la libre expresión del mundo entero, entonces como concepto de reciprocidad, pudiéramos dejar que ellos entren acá cuando China nos deja a nosotros entrar allá. Porque el primer gobierno que no deja tener ningún tipo de libertad de expresión es el gobierno chino. Y esto es una empresa china. Y si vamos a tener reciprocidad, que es el primer principio de la diplomacia, pues tenemos que empezar por eso. Ellos incluso censuran a nuestras empresas cuando van a China y hacen cualquier producto de entretenimiento. Pero además es falta de conocer lo que es el gobierno chino. Las dictaduras se generan y tú puedes entender sus intenciones por medio de quién los gobierna, porque lo gobierna una sola persona o un grupo muy pequeño de personas. TikTok y las plataformas como TikTok, incluso las otras, Twitter y Google, son extremadamente peligrosas. Primero, no solamente porque recolectan información, sino porque tienen la capacidad de influir indebidamente y sin consentimiento de las personas en elecciones presidenciales con muy poquita habilidad de que nos enteremos de lo que se está haciendo, incluso de violar las campañas, las normas federales de campañas. Entonces,
decir que esto no tiene, que no hay prueba, que no hay ningún vínculo, es el mismo argumento que utilizaban para mantener los institutos Confucius que existían por todo Estados Unidos, financiados por el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino. Alberto, disculpe. A ver, de todo lo que dijo ahora el doctor Marcel Felipe, la pregunta mía directa es, ¿tenemos acceso nosotros libremente al mercado chino? ¿No? Que me pareció interesante ese ángulo. Claro, Google y a través de sus plataformas de YouTube y sus correos y sus plataformas Gmail y Facebook tienen muchos más suscriptores y usuarios en China que en los Estados Unidos. Yo difiero respetuosamente de muchos de los conceptos que el amigo ha hecho. Por supuesto, no difiero en el hecho de que el Partido Comunista Chino y China es un país totalmente, digamos, alejado de lo que pudiera ser un ejemplo en términos de libertad de expresión. No es el ejemplo que queremos seguir, ni mucho menos. Mi punto es que no es que haya muchas y millones y miles de plataformas de redes sociales, es que el precedente de eliminar o prohibir un canal de comunicación sobre la base de una premisa que es vaga, que no está probada, que no tiene verdaderamente un argumento, y en todo caso, si tú vas a utilizar el argumento de que el Partido Comunista Chino escucha o controla estos contenidos, entonces tendrías que acabar con muchas otras redes, y no solamente redes, sino que tendrías que ver cómo haces con la fabricación de los 90-95% de los dispositivos que se utilizan en los Estados Unidos, de todas las plataformas, porque son fabricados en China. Entonces aquí no se trata de un tema maniqueo en términos de que todo lo que tenga que ver con China y el Partido Comunista es algo que hay que prohibir. Aquí estamos hablando de un tema mucho más fundamental, un tema de libertad de expresión y de principios. ¿Por qué existe entonces la preocupación? Porque lo que me llama la atención es que no es una preocupación exclusiva, porque cuando Trump mostró la preocupación, dijeron los republicanos de derecha, conservadores, radicales, esta es una preocupación del Partido Demócrata. Eso es interesante. Yo creo que no es una preocupación en este caso que tenga que ver con alineaciones políticas, puesto que los representantes que vimos hoy... este era demócrata el que estaba haciendo, el que dijo eso. Fusilando a este señor eran de los dos partidos. Por los eso digo. que hay con esto son otros. Usted es venezolano, ¿verdad? Originalmente, sí. Y imaginemos, ¿no? Que fuera un instrumento de Maduro, TikTok. ¿Estaría también de acuerdo con que fuera libre el acceso en Estados Unidos? De hecho, yo vivo aquí por haber defendido la libertad de expresión en Venezuela. Yo no puedo vivir en Venezuela por defender la libertad de expresión. Y a lo que me refiero es que estamos hablando de una falsa premisa, porque TikTok existe una matriz de opinión que reza que TikTok es un instrumento del Partido Comunista Chino. Y eso, digamos, yo no he visto nunca ninguna evidencia de que eso sea así. Hay una evidencia específica, y es de todos los billonarios que hay en China, no hay uno solo que no tenga vínculos y buenas relaciones con el Partido Comunista. Es decir, no se puede operar en un país como China sin la aprobación y la hermandad con el Partido Comunista Chino. Pero además... Entonces, no podemos comprar iPhones, no podemos comprar computadoras hechas en China, no podemos hacer nada en China. Eso yo estoy de acuerdo que no se debe. Tenemos demasiada relación con un país comunista y eso fue un error de política de hace mano. Pero ahí te vas alejando hacia otro debate que en lo cual también estoy discrepo, pero es diferente. Volviendo específicamente al de TikTok y la cuestión de libertad de expresión, la libertad de expresión es para las personas que están habitando dentro de los Estados Unidos. Venir a Estados Unidos a explotar comercialmente a esta población es un privilegio que empresas extranjeras se les otorga y se les entrega cuando se comportan, pero esa empresa cuando se comporta como ciudadanos responsables, pero uno que responde a una dictadura comunista que es enemiga de los Estados Unidos y que quiere la destrucción de los Estados Unidos, no es eso. Y que coge, por ejemplo, al propio Disney. Disney cuando va a China tiene que editar el contenido de sus películas según el gobierno chino.
en las películas de Top Gun tienen que quitar un parche que tenía Tom Cruise de Taiwán, hay que quitarlo, hay que editarlo para poder hacerlo en China. Y en el caso más peor todavía, los propios basquetbolistas y atletas profesionales de los Estados Unidos, China le dice hay que suspenderlo. Se nos acabó el tiempo del programa, qué lástima. Creo que hemos puesto un buen tema para un próximo debate. Alberto, muchas gracias. Marcel, muchas gracias. Vamos, ya no hay regreso, ¿no? Directamente al próximo programa.